Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Diego Israel Guillén García y el día de hoy les traigo la continuidad de los nervios craneales, enfocándonos en los nervios séptimo, octavo y noveno. Iniciamos con el séptimo nervio, también conocido como nervio facial. El nervio facial nos permite tener la capacidad de con nuestro rostro hacer cuanta expresión se nos ocurre, aunque no es la única función, es por ello que es mixto, porque tiene función motora y función sensitiva. Función motora debido a que inerva los músculos de la expresión facial, cuero cabelludo, músculos del estribo, vientre posterior trigastrio y el músculo estiloideos. Sensitivo porque se relaciona con el sentido del gusto, ya que inerva las dos terceras partes anteriores de la lengua, relacionándose con lo salado y ácido al igual que el suelo de la boca y paladar. Tiene fibras parasimpáticas, las cuales inervan la glándula submandibular, sublingual, lagrimal y glándulas de la nariz. Bueno, el origen real. Este posee tres núcleos, dos motores y uno sensitivo. El núcleo motor principal, el cual se encuentra en la profundidad de la formación reticular de la parte inferior de la protuberancia, este nos va a tener el control voluntario de los músculos faciales. Tenemos el núcleo parasimpático, el cual es el núcleo salivar superior, el cual recibe fibras aferentes del hipotálamo a través de las vías autónomas descendentes. Y por último, el núcleo sensitivo. El núcleo sensitivo se sitúa en el ganglio geniculado, en el cual se originan las fibras sensitivas generales y las sensitivas especiales, relacionadas con el gusto. En esta imagen podemos apreciar lo que es los núcleos. Iniciamos con el ganglio geniculado, el cual va a tener las fibras generales que van a ir directamente al núcleo solitario y las especiales, las cuales van a tener un trayecto y van a llegar a las dos terceras partes anteriores de la lengua, las cuales son relacionadas al gusto. Después tenemos lo que es el núcleo motor, el cual va a rodear lo que es el núcleo del abducens y va a generar lo que es la raíz motora. Después tenemos lo que es el núcleo salival superior, el cual va a emerger fibras que van a inervar lo que son las glándulas submandibular, la glándula sublingual, las glándulas nasales y palatinas y la glándula lacrimal. Trayecto también conocido como origen aparente. La raíz motora se origina del núcleo del nervio facial situado en la sustancia reticular del puente, como bien podemos apreciar aquí. El núcleo facial, conocido como núcleo motor facial. Este, como bien les mencioné, va a rodear lo que es el núcleo del abducens y luego va a penetrar y va a salir. Cuando sale, este nervio va acompañado por su nervio intermedio. Entonces son dos nervios que salen originando un solo uno. El nervio intermedio recibe su nombre debido a que se encuentra entre el facial y entre el vestíbulo coclear. Cabe mencionar que la raíz sensitiva tiene su origen en el ganglio geniculado, situado en el trayecto del nervio facial a la altura del primer codo intrapetroso. La raíz motora sale, junto con la intermedia, atraviesan el conducto auditivo interno y luego pasan al conducto facial, o también conocido como canal facial. Este canal facial, que es este que vemos aquí, se divide en tres porciones. Una laberíntica, que mide 3 a 4 milímetros, una timpánica, que mide 1 centímetro, y una tercera que es vertical, denominada mastoidea, que mide 15 milímetros. Cabe mencionar que la primera porción es antes de que se forme el ganglio geniculado. En el ganglio geniculado, como tal, van a llegar lo que son los dos nervios, tanto el facial como el intermedio. Y el ganglio geniculado es más que nada un engrosamiento de nervio. Aquí donde se origina el ganglio geniculado se denomina el primer codo intrapetroso o primera rodilla intrapetrosa. Bueno, el canal auditivo, como bien vemos aquí se encuentra lo que es el nervio facial y el nervio intermedio y el nervio vestibulococlear, el cual va a tener como un surco donde va a descansar estos dos nervios. El canal facial, prácticamente como les mencionaba, aquí se forma el ganglio geniculado. Cabe mencionar que cuando llega el nervio facial junto con el intermedio al ganglio geniculado se va a formar solamente un cordón. Este cordón se va a denominar el nervio facial propiamente dicho.
Tenemos el conducto auditivo interno, donde atraviesa lo que es el nervio facial, llega al ganglio geniculado y luego atraviesa lo que es el canal facial, llega al agujero estilomastoideo. Atraviesa el estilomastoideo, se dirige hacia la parótida y aquí es donde emergen sus ramos terminales. Como bien se los mencioné, aquí está la parótida. Y aquí emergen los ramos terminales. Cabe mencionar que este trayecto que les mencioné es meramente motor. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está lo sensitivo? Conforme este nervio va recorriendo, va generando ramos, los cuales estos ramos son sensitivos. También un dato interesante es que la glándula parótida no está inervado por el nervio facial, sino la parótida está inervado por el nervio glosofaríngeo, que más adelante se explica. Como bien les mencioné, aquí tenemos el ganglio geniculado, salen lo que son las fibras especiales, que va, por ejemplo, aquí, relacionadas al gusto. Bueno, los ramos colaterales intrapetrosos. Estos ramos colaterales surgen antes de que el nervio salga por el agujero estilomastoideo. Entonces, cuando sale, antes de que salga, estos ramos son el nervio petroso mayor, el cual sale directamente del ganglio geniculado, llega al ganglio pterigopalatino e inerva la glándula lagrimal y las glándulas nasales y palatinas. Después tenemos el nervio estapedio. El nervio estapedio, como tal, va a inervar el músculo estapedio. Este músculo estapedio, desde su contracción, disminuye la presión en el interior del oído interno. Después encontramos lo que es la cuerda del tímpano, que bien vemos aquí, en esta parte. También se logra apreciar la cuerda del tímpano. Esta cuerda del tímpano se va a unir junto al nervio lingual y van a llegar a inervar lo que son las dos terceras partes de la lengua, generando las fibras sensitivas del gusto. Después tenemos un ramo comunicante con el nervio vago. Este ramo comunicante con el nervio vago prácticamente en algunas literaturas es inconstante y en algunas no. Aquí tenemos una mejor apreciación de la cuerda del tímpano. Tenemos ahora los ramos colaterales extrapetrosos. Estos se originan cuando el nervio facial atraviesa el orificio estilomastoideo. Se genera lo que es el ramo comunicante con el nervio glosofaríngeo, como vemos aquí. Este es totalmente, en algunas literaturas, inconstante. Tenemos el nervio auricular posterior, que vemos aquí. Los ramos de los músculos estiloideo y el vientre posterior del digástrico, que vemos aquí el estiloideo y el digástrico. También tenemos un ramo lingual. Los ramos terminales, como bien les mencioné, en la parótida se van a generar ramos terminales, los cuales se van a dividir en temporal facial y cervicofacial. Los ramos temporofaciales son los ramos temporales, los ramos frontales y palpebrales, los ramos cigomáticos, los ramos bucales superiores, como vimos aquí. Después tenemos el cervicofacial, que son los ramos bucales inferiores. Tenemos el ramo marginal de la mandibular, y el ramo cervical. Bueno, ahora continuamos con el octavo nervio, también conocido como nervio vestibulococlear o nervio auditivo. Este nervio está constituido por dos partes o por dos nervios, que es el nervio coclear, el cual recoge impresiones auditivas en el oído interno y las transmite a los centros nerviosos. Y tenemos el nervio vestibular, el cual recoge y conduce las impresiones destinadas a mantener el equilibrio. Aquí tenemos lo que es el nervio vestibular, el nervio coclear, y juntos forman el vestíbulo coclear. Como vimos. Bueno, cabe mencionar que el utrículo y el sacúlo proporcionan información respecto a la posición de la cabeza y los impulsos de los conductos semicirculares que proporcionan información sobre los movimientos cefálicos. Estas informaciones llegan directamente al ganglio
vestibular, como vemos aquí. Este es el utrículo y el sacro. Llegan al ganglio vestibular. Ahora, las fibras nerviosas del nervio vestibular son los procesos centrales de las células nerviosas localizadas en el ganglio vestibular, como bien las mencioné, que está situado en el conducto auditivo interno. Estas penetran en la superficie anterior del tallo cerebral, como vemos aquí, por un surco situado en el borde inferior del puente, protuberancia, y la parte superior de la médula oblongada. Estas llegan a los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares van a recibir, como bien les mencioné, información del utrículo y sacro y también van a recibir información del cerebelo, que pasan mediante el pedúnculo cerebeloso inferior. Origen real. Bueno, el complejo nuclear vestibular está compuesto por cuatro núcleos, que es el núcleo lateral, el núcleo superior, el núcleo medial y el núcleo inferior, que bien vemos aquí. Estos vienen directamente o sea, vienen directamente del vestíbulo, pero esta información llega al ganglio vestibular y esto llega directamente a los núcleos vestibulares. Ahora tenemos el nervio coclear. El nervio coclear transporta los impulsos nerviosos eh, relacionados con el sonido desde el órgano de Corti hasta la cóclea, como bien lo mencionamos. Bueno, ahora, las fibras del nervio coclear son las prolongaciones centrales de células nerviosas localizadas en el ganglio espiral de la cóclea, como vemos aquí. Aquí están los ganglios cocleares o espiral de la cóclea. Estos penetran en la superficie anterior del tallo cerebral en el borde inferior del puente, sobre la parte lateral del nervio facial emergente, como bien vemos aquí. Y están separadas por el nervio vestibular. Bueno, al entrar en el puente se van a generar dos núcleos, uno anterior y uno posterior. Los núcleos cocleares anterior y posterior están situados sobre la superficie del pedúnculo cerebeloso inferior, como bien vemos aquí, estos dos. Y estos prácticamente reciben, perdón, fibras aferentes de la cóclea a través del nervio coclear. Los núcleos cocleares envían axones que tienen un trayecto medial a través del puente hasta terminar en el cuerpo trapezoide y el núcleo olivar. Aquí establecen el relevo en el núcleo posterior del cuerpo trapezoide y el núcleo olivar superior del mismo lado o del lado opuesto. Los axones ascienden entonces a la parte posterior del puente y el mesencéfalo y forman un tracto conocido como lemnisco lateral. Cabe mencionar que estas fibras pueden también hacer relevo en los núcleos de los lemniscos laterales. Después, em, ok, estas fibras ascienden hasta alcanzar el mesencéfalo. Aquí van a hacer relevo en el colículo inferior y del colículo inferior van a pasar al cuerpo geniculado medial. Del cuerpo geniculado medial alcanzan la corteza auditiva del hemisferio cerebral a través de la radiación acústica de la cápsula interna. Bueno, ahora tenemos el trayecto, o también conocido como origen aparente. Las partes vestibular y coclear, como vemos aquí, del nervio abandonan la superficie anterior del cerebro entre el borde inferior del puente y la médula oblongada. Tiene un trayecto lateral en la fosa craneal, posterior y penetra en el conducto auditivo interno, como vemos aquí. Después las fibras se distribuyen en diferentes partes del oído interno, ya sea al vestíbulo o a la cóclea. Como bien vemos aquí. Bueno, ahora vamos con el noveno nervio, también conocido como nervio glosofaríngeo. Este nervio es mixto, va a tener tanto función motora como sensitiva. Motora porque inerva los músculos de la faringe, especialmente los músculos hilofaringio y músculos de la lengua. También sensitivo porque tiene terminaciones en la mucosa de la faringe. Origen real o núcleos. Bueno, este va a estar compuesto por varios núcleos, como por ejemplo el núcleo ambiguo.
el cual se van a generar las fibras motoras que van directamente al músculo mencionado. Después tenemos el núcleo sensitivo. El núcleo sensitivo cabe mencionar que que se encuentran en el ganglio inferior del glosofaringio y en el ganglio superior del glosofaringio. Cabe mencionar que del tracto solitario se van a recibir lo que son fibras que llevan información sobre la sensibilidad inconsciente del seno y cuerpo carotídeo y relacionadas al gusto. También se va a generar lo que es el tracto del núcleo espinal del trigémino, el cual va a recibir lo que son la información sobre la cavidad amigdalina, trompa de Eustaquio y un tercio posterior de la lengua, como vimos aquí. Después va a tener núcleo parasimpático, que estos prácticamente son los núcleos salivatorio inferior y el núcleo paramediano posterior. El núcleo salivatorio inferior va a inervar directamente perdón, ¿qué es este? El núcleo inferior va a inervar directamente a la parótida. Como bien se los mencioné, este glosofaringio es el que inerva la parótida. Una mejor explicación de los núcleos. Aquí tenemos lo que son los núcleos. Aquí tenemos el ambiguo. Aquí tenemos, eh, aquí tenemos lo que es el solitario. Aquí tenemos lo que es el núcleo del nervio trigémino. Y aquí tenemos lo que es el salivatorio inferior. Trayecto u origen aparente. Bueno, este como tal abandona la superficie anterolateral de la parte superior de la médula oblongada como una serie de pequeñas raíces en un surco entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior. Estas de 5 a 6 raíces salen e inmediatamente se unen para formar un solo cordón, que es el nervio glosofaringio. Este desciende junto con la vena yugular interna y la arteria carótida interna hasta el borde posterior del músculo estilofaringio, como vemos aquí. Sus ramos colaterales, bueno, va a tener ramos colaterales como la del nervio timpánico, que podemos apreciar en esta parte, o también conocido como de Jacobson. Después tenemos ramos del seno carotidio, que son estos del seno carotidio que van a inervar prácticamente al seno carotidio y al glomo carotidio. Después vamos a tener ramos tonsilares. Estos ramos tonsilares se originan enfrente de la amígdala palatina. Entonces, enfrente de la amígdala palatina, aquí se va a generar lo que es un plexo tonsilar, que va a inervar las amígdalas palatinas y la mucosa. Y después tenemos un ramo del músculo estilofaringio. Pues aquí podemos ver, estos son los ramos del músculo estilofaringio. Es como podemos inervar el músculo estilofaringio y los ramos faringios. Ahora, le voy a hacer un énfasis en el nervio timpánico, porque tiene como varios ramos. Posee dos ramos posteriores que estos van a inervar lo que es una mucosa de la ventana vestibular y la ventana coclear, como vemos en estas partes. El nervio timpánico entra por el conductillo timpánico y forma un plexo. Estos van a inervar prácticamente a estas dos ventanas. Después están los dos ramos anteriores, uno torácico que va a inervar lo que es la trompa auditiva y el otro carotido timpánico, el cual se va a hacer relación con el plexo carotido interno. Después tenemos dos ramos superiores, el cual se genera lo que es el ramo petroso menor. Y el petroso, aquí tenemos un ramo del músculo estilofaringio, como bien podemos apreciar, y tenemos el ramo comunicativo con el nervio facial, que también es conocido como asa de Haller, que bien lo vemos aquí. Función. Bueno, para dejar bien claro lo que es la función, tenemos que el glosofaringio participa en el gusto, porque va a inervar un tercio posterior de la lengua que está relacionado con lo dulce y lo amargo. Sensibilidad de la mucosa de la faringe, trompa de Eustaquio, cavidad timpánica y orofaringe. Aquí, ello explica que es el origen de los reflejos de deglución y de los reflejos nauseosos. La motricidad del orofaringe va a ayudar
es el nervio secretor de la parótida, como bien se mencionó. Va a ser varoregulador, porque este va a regular la presión arterial percibidas en el seno carotídeo y es quimiorreceptor debido a que percibe las variaciones de la composición química de la sangre en el glomo carotídeo. Bueno, ahora los dejo con un par de videos los cuales muestran el examen de los nervios craneales, especialmente del séptimo, octavo y noveno nervio. Séptimo par facial. Para explorar la función motora de este par craneal, le pedimos al paciente que realice una serie de movimientos: levantar y juntar las cejas, silbar, mostrar los dientes y cerrar los ojos con fuerza. Posteriormente, exploramos el componente sensitivo especial de este nervio, a través de la percepción de 3 de los sabores primarios. Para explorar la percepción del sabor dulce, le pedimos al paciente que con los ojos cerrados saque la lengua y con esta afuera le colocamos en la punta de la lengua una sustancia dulce, como azúcar diluida ligeramente en agua. A continuación le preguntamos al paciente si percibe el sabor que colocamos sin que meta la lengua. Se indicará al paciente que enjuague su boca y continuamos con los otros sabores. Para evaluar la percepción del sabor salado, procedemos de la misma manera que con el dulce. El paciente enjuagará nuevamente su boca y procedemos a colocar el sabor ácido en las caras laterales de la lengua. En la parte posterior de esta se coloca el sabor amargo. Par vestíbulo coclear. Para explorar el par vestíbulo coclear, es necesario explorar la función sensitiva, que en este caso es la audición, la cual se encuentra en su transmisión aérea y ósea, así como la función del equilibrio, para de esta manera descartar presencia de vértigo. La exploración de la audición en la transmisión aérea del sonido se puede realizar de varias maneras: haciendo un chasquido de dedo cerca del oído del paciente, susurrándole palabras y luego pidiéndole que las repita, o bien realizando la prueba de Ring, que consiste en hacer vibrar el diapasón y situarlo en la apófisis mastoides del oído que explora. Se le pide al paciente que avise inmediatamente cuando deje de percibir el zumbido. Se sitúa el diapasón frente al conducto auditivo externo y se le pregunta si aún oye la vibración. En condiciones normales se volverá a percibir el sonido, ya que el aire es mejor medio conductor que el óseo. En caso que el paciente no perciba el sonido por vía aérea, debemos realizar la prueba de Weber, haciendo vibrar un diapasón y situándolo en el vértice del cráneo. Se pregunta si el sonido se percibe igual en ambos oídos o mejor en alguno de ellos. En el paciente sano, la conducción por vía ósea es igual en ambos lados. Con el paciente en bipedestación, nos colocamos por detrás de él, nuestro pie de apoyo entre sus pies sin tocarlo. Posteriormente le pedimos que extienda sus brazos a ambos lados con las palmas hacia arriba y con los ojos cerrados. Se le indica hacer la cabeza hacia atrás. Debemos estar alertas, pues algunos pacientes no son capaces de mantener el equilibrio. Si el paciente pierde el equilibrio, la afección puede tener origen cerebeloso. Finalmente, para evaluar si hay presencia de vértigo, realizamos la maniobra de Dix-Hallpike, la cual consiste en provocar nistagmos en el paciente, tras llevar rápidamente su cabeza desde la posición de sedestación a decúbito e imprimirla un giro de 30 a 45 grados a cada lado. Si el paciente presenta nistagmus, el signo es positivo. Examina la función combinada de los nervios craneales noveno y décimo observando si el paladar se eleva de manera normal y simétrica. Pídale a la paciente que haga un sonido como I o A. Bueno, eso es todo de mi parte, muchas gracias.